a hablar de actualidad. Bienvenido, Diego Genú, que le incomoda el aplauso, pero lo vamos a hacer así porque ya se volvió una tradición. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Pedro, querido? Bien, ando bien. Bueno, lo hablábamos fuera del aire. Volvimos a divertirnos nosotros acá. Sí. No sé si eso es un indicio de algo o simplemente estamos fingiendo demencia, pero bueno, estamos entre dos acontecimientos: el escándalo de las coimas y las elecciones del domingo. Te quería preguntar qué relación hay, cómo impactó el escándalo del 3% o cómo crees que va a impactar en el escenario electoral en la provincia. Sí, a ver, hay análisis y encuestas para responder esa pregunta. Bien. El humor justamente es un tema importante, camino a esta elección. Hay un cambio de humor. Esto que vos decís, experimentaron en gelatina, pasa también afuera y pasa en las encuestas también. Cambió la tendencia, cambió el humor. Y un poco se nota también en el nervio del presidente, que también no es una persona extremadamente tranquila, pero se lo vio un poco exaltado en las últimas apariciones. Total, y bueno, ayer en Moreno, un acto del cual se podría hablar mucho, de cómo fue organizado, etcétera, pero Milei con una convocatoria inédita para que la gente vaya a votar, ¿no? Creo que lo charlamos en algún momento, el ausentismo era un arma de doble filo. Sí. También al gobierno le empezaba a preocupar en algún momento, a algunos de los estrategas del gobierno. Bueno, ayer Milei dejó muy en claro que necesita los votos de los que hoy están desencantados, defraudados, estafados y que dicen no voy a votar. Entonces, digo, hay un cambio de humor y hay un cambio de tendencia también. Lo muestran algunas encuestas, hay muchas, están dando vueltas. Te menciono dos. Una, la de Federico Aurelio, que es Aresco, es una consultora que Milei mira con mucho detalle, que el equipo de Milei le presta atención, sí, le cree. Sí, Lule Menem, cuando no está distraído en otras cosas, está mirando esas encuestas. Bien. Le interesan, bueno, las de Federico Aurelio. Y después te menciono otra de Rubicon Intel, que es una encuestadora donde trabaja el estudio de campo, generalmente está a cargo de Pablo Semán. El Chino Navarro es uno de los responsables de esa consultora, dirigente, organizaciones sociales, pero que le venía dando pésimo al gobierno hasta hace algunas semanas, mal. Era una de las encuestadoras que peor le daba al gobierno, mal en la tercera sección electoral. ¿Qué quiere decir mal? Que el peronismo ganaba en esas encuestas por 3 puntos, hasta hace algunas semanas, en la tercera sección electoral donde uno supone que está la mayor diferencia a favor de Fuerza Patria. Bueno, eso cambió en las últimas semanas en coincidencia con, bueno, el caso de las coimas, los audios. Pero ¿al gobierno le estaba yendo mal en esas encuestas? Al peronismo. Al peronismo le estaba yendo mal. Okay. Al gobierno provincial, en todo caso, al gobierno de Kicillof le estaba yendo mal. ¿3 puntos arriba el peronismo o 3 puntos abajo? Estaba 3 puntos arriba el peronismo hasta hace 3 o 4 semanas. En la tercera... ¿No le alcanza el peronismo para ganar la elección con eso? No, por supuesto que no. Bien. Porque al comienzo se hablaba de 10, de 15. Bueno, la última encuesta que cerró ayer de esta consultora, que es una de las que peor le daba al peronismo, lo da otra vez 10 puntos arriba en tercera sección electoral. Lo da arriba en primera sección electoral, que hoy es el distrito principal, uno podría decir, por cantidad de empadronados, ¿no? Entre las dos, primera y tercera, hay 9 millones de electores. Bueno, le está dando mejor, gana por poco, según esta encuesta, en la primera y gana por 10 en la tercera. En el interior, por supuesto, La Libertad Avanza descuenta esa ventaja. Y no está mal cuando el presidente dice estamos en un empate técnico, ¿no? Alrededor de 2 puntos de diferencia aparecen varias encuestas a favor del peronismo hoy. Bien. Bueno, después hay otras que le dan una ventaja mayor al peronismo, hay otras que le dan una ventaja mayor a La Libertad Avanza, pero la mayoría está mostrando que el peronismo está arriba hoy en las encuestas y que esto coincide con lo que pasó en las últimas semanas, ¿no? Ahora te voy a preguntar por cómo llega el peronismo a la elección, pero yo también lo escucho a Kicillof convocando a votar para tratar de bajar el ausentismo. ¿Eso significa que hay uno de los dos que está equivocado? No, creo que todo el mundo tiene que convocar a sus votantes a participar. Bien. Digamos, uno podría decir es un deber cívico tratar de conectar a la sociedad que aparece desconectada del sistema político muchas veces. Dice el sistema político está en cualquiera, no habla de mis problemas, yo me desconecto. O sea, eso tanto el gobierno como la oposición, los partidos más chicos, todos tienen que tratar de convocar a votar
Ahora, ahí me parece que Kicillof y Milei están convocando a sus propios votantes, a sus propios desengañados, a sus propios escépticos. Sabíamos que en el peronismo hay mucha gente que hasta este episodio, por lo menos, no encontraba motivos para votar, veía que la oferta electoral era más o menos la misma, que las ideas eran más o menos las mismas. Bueno, la novedad está que sobre el cierre de listas, sobre el filo electoral, entró la bala. Todo esto Claro. que pasó. Es lo que los expertos llaman el voto alta coimera. Sí. Creo que pasa con él. O sea, eso, a ver, los audios de las coimas me parece que lo que hicieron es tirar abajo la farsa del candidato anticasta en un contexto donde hay mucha gente que la está pasando mal. Y eso lo venimos hablando hace mucho. Es decir, si la economía estuviera en otra frecuencia, quizá el impacto no hubiera sido tan grande en lo que vemos en la agenda. Después hay que ver la elección, el domingo se cuentan los votos, habrá que ver si esto que estamos diciendo, que están señalando las encuestas, se materializa. Pero la economía es la que está muy mal, ¿no? Claro. Desde hace mucho tiempo y desde hace 2 meses, te digo, con las tasas de interés por las nubes, Claro. eso también impacta mucho. Es que incluso creo que el único que puede sentir cierto alivio por los audios de Españolo es Toto Caputo, porque desvió un poco el eje de la discusión y no se está hablando ni de las tasas, ni del fondo, ni del dólar, Sí. ni de la intervención ahora en el mercado de capitales. Riesgo país a 900 puntos. Claro. Mira, te voy a contar una anécdota. Un día me iba de acá, en abril, después del acuerdo con el fondo, y un empresario bastante cercano al gobierno me dijo, no, eso se resuelve, se acababa de firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se resuelve porque el riesgo país va a 400 puntos. Claro. Yo le dije, es un delirio. Bueno, era una cuestión de creer o reventar. Imaginemos que el gobierno tenía una hoja de ruta para llegar a los 400 puntos en el momento de la elección. Bueno, salió todo mal. Más del doble. Todo mal, claro. 900 puntos. Entonces, eso en lo que tiene que ver el circuito financiero, la inestabilidad del dólar, que sabemos que se puede trasladar a precios, no como en otra época, pero se traslada. Pero yo te insisto con las tasas de interés porque, claro, para cualquiera que se tiene que endeudar hoy, es imposible, ¿no? Creo que acá Tomás Rebor en algún momento dijo el crédito. Bueno, eso está muerto y sepultado ya hace bastante, ¿no? No hay más crédito porque el crédito que existió, sin duda, existió durante, no sé, la segunda mitad del año pasado, los primeros meses de este año. Ahora es imposible para cualquier empresario, para cualquier familia, sacar un crédito porque te arrancan la cabeza. No, y un gobierno tan sostenido por lo que ellos llaman la batalla cultural o la narrativa de su propia gestión, el escándalo de las coimas y la intervención, el anuncio de Kirchner, lo dejan bastante rengo, ¿no? Bueno, ese es, yo creo que era el único punto del acuerdo con el fondo que el gobierno había respetado hasta hace Claro. unas horas. Porque el primer mandamiento de ese acuerdo era acumular reservas y no lo cumplieron en ningún momento, No. desperdiciaron una gran oportunidad. Por eso digo, estamos viendo cómo estalla todo lo que se hizo mal durante mucho tiempo. Esto lo dice, digo, desde Cavallo hasta Hernán Lacunza, Álvarez Agís, el economista que a vos te guste, está diciendo... Melconian, todos, que Carlos Rodríguez, todos. Exactamente. Entonces digo, ya no es... y muchos de los que estaban cerca de Milei, Arriazu, hay varios que están diciendo, así como estamos, el barco se hunde. Bueno, digo, en la economía real eso que implica, bueno, que si no hay crédito para las empresas, que si las empresas a veces tienen problemas para pagar los sueldos, si no hay giros al descubierto o cada vez cuesta más, bueno, hay problemas con los proveedores, hay problemas con los empleados, digo, hay un clima feo en cuanto a la cadena de pagos, ¿no? Todo eso está pasando, además de destrucción de empleo y todo lo que sabemos de ingresos que no alcanzan. Entonces, en ese contexto, los audios de Pañuolo, bueno, yo creo que golpean muchísimo más que si la economía fuera la que el gobierno pretendía o decía que Che, tenía. y antes de pasar al peronismo, políticamente, ¿el gobierno está ordenado, alineado? ¿El gabinete está yendo en una misma dirección? ¿Cerraron filas o están empezando a mirarse de reojo? Yo creo que hay una desconfianza absoluta entre las distintas alas del gobierno, del gabinete. Y te diría más, por lo que me cuentan, a esta hora, en estas horas, hay una reunión importante de, no sé si llamarle el nuevo gabinete que podría tener Milei en el caso de que hubiera un mal resultado. Bueno, no sé, pero hay una reunión importante con algún empresario importante, En este momento. en este momento, alejada de Buenos Aires, Ah, mierda. con parte del gabinete que está en funciones, con algunas otras figuras, algunos otros economistas. Bueno,
Digo, el gobierno está preocupado. Está preocupado porque, claro, llegó tan mal a las elecciones en un escenario tan distinto al que imaginaba, que ahora está, por un lado, dependiendo obviamente del resultado de las elecciones, que ninguno de nosotros podemos preverlo. Es un momento donde se iguala la gente que tiene mucho poder con la gente de a pie, porque nadie sabe. Perfecto. Es un momento que te diría único. Totalmente. El de las elecciones. Nadie sabe qué va a pasar. Bueno, hay que verlo, pero yo creo que hay algunos en el gobierno, empresarios cercanos al gobierno, que están diciendo hay que preparar un plan de contingencia por si el resultado no es el que se espera en la Casa Rosada. Y además después va a haber toda una discusión de cómo se vende ese resultado. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Eso también te iba a preguntar sobre el día después, sobre el lunes 8, pero antes quiero saber cómo llega el peronismo a esta elección, porque fue muy discutido la decisión, fue muy discutida la decisión del gobierno de la provincia de desdoblar la elección, generó altas rispideces, por no decir una gran interna, sectores importantes del peronismo, sobre todo el peronismo bonaerense, expresando su disconformidad con la decisión. Bueno, ¿qué pasó finalmente? ¿Cómo se desarrolló la campaña? ¿Cómo llega el peronismo? Al revés de lo que le pasa al gobierno, Claro. el peronismo llega mucho más ordenado de lo que se preveía. ¿Eso quiere decir que llega en condiciones inmejorables? Por supuesto que no, pero vemos una unidad. Ayer el acto, Kicillof agradeciéndole a Massa. Bueno, sigue habiendo algún chispazo todavía, alguna tensión entre distintas alas de lo que es Fuerza Patria, pero llega el peronismo pisando huevos, tratando de no romper ninguno, Claro. aprovechando, El obviamente. peronismo ASMR, Sí, tratando hablando bajito. Sí, tratando de que no pase nada, beneficiándose de esta situación, obviamente, porque yo creo que es el principal beneficiado de los audios de las coimas, de la decepción con Milei. Incluso algún voto joven marca esta encuesta de Rubicon Intel de Pablo Semán, marca que hay jóvenes que empiezan a expresar su decepción. No sé si eso implica que vuelvan al peronismo, pero sí es una fuerza muy importante para Milei, donde entró también la bala. El peronismo llega en mejores condiciones, ordenado, con la iniciativa, con un cambio de humor. Yo creo que también llega con varios problemas que hoy no se ven. Claro. Uno, sobre todo, para mí, lo planteo porque quizás no es el eje. Bueno, el peronismo denunciando la corrupción, el peronismo denunciando. Podríamos decir que Milei no es lo que decía. Sí. Y a mí eso, que ya viví varias cosas, me hace acordar un poco a la alianza antimenemista, ¿no? Que denunciaba la alianza del radicalismo y el frepaso, donde había muchos dirigentes que después fueron parte del kirchnerismo, estoy hablando hace 20, 25 años, llegaron con un cuestionamiento al modelo de Menem por la corrupción. Bueno, alguna vez lo hablábamos, los periodistas que cuestionaban al menemismo por la corrupción y no por el modelo de país. Bueno, el riesgo, me parece, del peronismo es reeditar algo similar, donde, bueno, Entre sus formas violentas y sus casos de corrupción pareciera estar el germen del problema, lo cual supone que a esto lo puede suceder una persona que le discute, como vos siempre decís, las comas a Milei, pero que comparte a grandes rasgos el programa económico, ¿no? Totalmente. Entonces alguien que garantice este programa económico, tratando bien a los periodistas y a los artistas sin putear a nadie y mejor vestido. Bueno, eso es lo que planea, por supuesto, un sector del poder económico. Esta semana hubo una gala importante del Grupo Clarín, estaban muchos empresarios, muchos de los que también acompañaron a Milei hasta hace 5 minutos, estaban ahí en el Teatro Colón. Por supuesto que hay no sé si llamarle un plan, una intención, un esbozo, un deseo de actores del Círculo Rojo Poder Permanente de decir, bueno, lo que vos planteás, un peronista presentable, que no putea a nadie, que no maltrate a nadie, pero que vaya para el mismo lado que Milei. El loco ya corrió el arco. En un momento, muchas gracias por los servicios prestados. Necesitamos alguien que garantice un oficialismo más que un liderazgo. Sí, eso está en un sector del poder y de la política, te diría, porque ¿qué es Provincias Unidas? ¿No? El bloque de los gobernadores, de Yarlora, Puyaro, Nacho Torres, donde está Schiaretti, que va a ir al Congreso. Bueno, hay algo ahí que, por supuesto, tiene que ver con eso. Pero lo que yo marco es, ¿el peronismo tiene un modelo alternativo? Bueno, eso no se termina de ver, ¿no? Y viene el peronismo de chocarla por no tener un modelo alternativo. ¿Con vos se enojan cuando lo planteas, Diego? Se enojan cuando lo planteas a veces esto. Y a veces puede ser, pero digo, la sociedad se da cuenta, lo advierte, qué sé yo. Me parece que ahí hay un tema. Entonces, ojo, diría, cuidado o
con No se pasen. reeditar un antimenemismo de nuevo tipo, digital, Claro. ¿no? Che, te pregunto por el vínculo Cristina-Axel. ¿Qué sabes de esa relación? ¿Cómo llega Yo creo que fría. Fría. Fría es, Bueno, es fría- el mejor término con el que podría definirla, Bueno. esa relación. Podría ser peor. Sí, fría. Bien. Fría es, creo que es el mejor término con el que puedo definir. Después hay, obviamente, interlocutores, segundas líneas. Creo que tienen vínculo, por supuesto, gente que trabajó por la unidad. Pero bueno, el día después, en lo político para el peronismo, va a ser un desafío. Tanto si le va bien como si le va mal. Si le va bien, hasta te diría, va a ser mayor el desafío, porque obviamente si le va bien, Kicillof sale muy fortalecido. Esta es toda de Axel, ¿no? Desdoblar, jugarse a que le salga bien, a pararse como un líder emergente dentro del peronismo. Mismo en las dos secciones electorales más importantes, encabezan personas que uno podría vincular Sí. al armado de Kicillof, Catopodis en la primera, Magario en la tercera. Están más cerca de Axel que de Cristina, diciéndolo mal y pronto. Sí, yo creo que esta elección es clave para el futuro de Kicillof, por supuesto que Y si le sale mal, está complicado. si le sale mal, yo creo que está muy complicado. Pero por eso el peronismo va a tener un debate sobre los liderazgos, sobre el modelo económico, ¿no? En ese viejo antimenemismo, Chacho Álvarez terminó yendo a buscar a Cavallo, ¿no? Uno de los próceres que trajo Milei de vuelta Claro. a esta historia, pero en ese momento un progresismo vencido terminó yendo a buscar a Cavallo para que salve al país. Sabemos cómo terminó. Quedará para más adelante, pero hay una discusión ahí. El peronismo llega ordenado, llega con un clima mucho mejor, con más ánimo. Hablaba con dirigentes también, mucha más gente con ganas de votar. Esperemos que eso se pueda manifieste, traducir, claro. se refleje a la hora de contar los votos. Pero creo que con muchas cosas todavía, discusiones pendientes todavía para adelante. Che, Diego, te voy a hacer la más difícil, que es el lunes. ¿Qué puede pasar el lunes? Te lo pregunto políticamente, pero sobre todo económicamente. Me da la sensación de que una elección como esta permite varias interpretaciones, pero quizás es un poco ingenuo de mi parte suponer que si el gobierno saca menos votos en la totalidad de la elección, va a poder festejar que metió más diputados, más senadores, o vos decís que se resuelve en si tenés menos votos que el otro, perdiste y no hay mucha vuelta que darle. Por eso, yo creo que va a haber toda una discusión sobre quién ganó y quién perdió. Bien. Milei llega en condiciones, como decíamos al comienzo, muy desfavorables y hay que ver cómo lo toma. Claro, Milei, el presidente, es un gobierno donde las decisiones están hiperconcentradas, se ve a la hora de recaudar, se ve a la hora de armar. Entonces uno se pregunta quién le puede aportar al presidente, en el caso de que le vaya mal, la tranquilidad necesaria para decir esto lo puedo remontar. Claro. Otra vez, ejemplo de la historia, Néstor Kirchner perdió una elección en el 2009 contra Francisco de Narváez, con Sergio Massa, con Scioli en la lista. Parecía que estaba liquidado y a las 2 o 3 semanas había recuperado por completo la iniciativa política. Y venía de una paliza tremenda en el conflicto con el campo, ¿no? En la resolución 125, y Kirchner supo interpretar ese momento Sí. y el salió grupo- con política. Y la oposición no logró coordinar, porque el Frente Cívico y Social había sido, creo que, la fuerza más votada. Sí. A nivel nacional, algo insólito realmente, Sí, porque eran sí. Wiener, Carrió y los radicales, si no me equivoco. Sí. Y duró muy poco. Les adelanto que para el capítulo de medio término del año 2009 entrevistamos a Elisa Carrió, saldrá en algunas semanas. Bueno, ahí por eso digo, va a haber una disputa por el resultado, por la interpretación del resultado, quién ganó, quién perdió. El gobierno tendría, obviamente, que tomarlo con calma, ese resultado, salvo que sea una catástrofe que termine 7-3, que nadie lo está previendo, en el marco de lo que se plantea en las encuestas, un resultado donde pierde por 5, donde pierde por 10. Bueno, el gobierno tendría que mantener la calma, pero por eso es un gobierno muy cerrado y están muy golpeados sus principales actores, ¿no? La hermana del presidente, el presidente, y no hay mucho más, los Menem, no hay mucho más a la hora de tomar las decisiones. Incluso muchos de estos empresarios que lo sponsorean o lo apoyan dicen, no nos atienden el teléfono, no atiende el teléfono Milei. Entonces es un gobierno muy encerrado, eso le puede jugar muy en contra. Y sí, claro. Porque hay otros que sí atienden mientras tanto. Sí, por eso. Entonces, y después están los famosos mercados, ¿no? Fondo de inversión, ¿cómo van a interpretar ese resultado?
Se habla de si pierde por más de 5 sería un golpe duro, si pierde por menos de 5. Bueno, no lo sabemos cómo, pero son actores de muchísimo poder que a Macri lo hicieron parir, lo arrastraron al final de su mandato. Fueron 2 años de una inestabilidad absoluta, muy determinada, condicionada por el humor justamente de los mercados, que ya viene siendo malo. Por esto que te decía al comienzo, planeaban 400 puntos de riesgo país y están en 900 puntos de riesgo país. Los fondos de inversión que tienen sede en Wall Street, en muchos casos te dicen, bueno, si vos usás los dólares que el fondo te prestó para tener reservas, para aguantar la que venga, los usás en campaña para intervenir y bajar el dólar, ¿con qué me vas a pagar a mí? Le dicen los fondos de inversión en un diálogo imaginario, si querés. Te prestan, pero ojo, porque esto se puede ir a la mierda, lo que dijo Macri, ¿no? Cuando revisó su gestión. Sí, y no queda mucho ya para prestarle, ya no hay más crédito. Así como no hay mucho más crédito social, me parece, para este gobierno, si no cambia rápido en otro sentido, tampoco hay mucho crédito Del otro. en el exterior. O sea, queda Trump. Y con riesgo país a 900 puntos, menos todavía. Por eso, esa idea que el gobierno tenía de volvemos a los mercados, bueno, esa idea está hoy muy lejos. Si el domingo Milei triunfa, la libertad avanza, se recupera, le da una paliza al peronismo, bueno, será otro el escenario. Si el domingo el resultado es ajustado o hay una derrota para Milei, alguien tendría que aconsejar al presidente de que se calme, de que esta es una disputa más larga, que no se deje llevar, ¿no? Aparte, para octubre está a la vuelta de la esquina. Por eso. Porque Macri tuvo una pésima reacción. Cuando perdió, le echó la culpa a los votantes. Todo fue muchísimo peor, ¿no? Entonces, hay que ver cómo reacciona el gobierno. No solo el resultado, no solo la interpretación, sino cómo reaccionan 2 actores que hasta ahora eran lo mismo, el gobierno y los fondos de inversión, porque Milei hablaba y decía, tenemos 2 mandamientos, bajar la inflación y pagar a los fondos. Bueno, ahora esa segunda promesa de pagarle a los fondos de inversión, cuando Caputo vuelve a reincidir, ¿no?, en algo que ya hizo durante el gobierno Macri, que es quemar plata ajena para frenar el dólar en el mercado, ¿no? Y quedarse sin reservas para pagar a los fondos de inversión, bueno, ahí no se puede todo, ¿no? Entonces el gobierno está en un momento de debilidad y hay que ver cómo reacciona, porque los fondos de inversión, bueno, condicionan y mucho a un país, obviamente, que es muy frágil en su economía, que viene de muchos años de problemas, que tiene una deuda monumental, Pedro, para pagar la Argentina, y esto también para los que quieran ser gobierno. La deuda que hay para pagar a partir de enero, todo 2026, todo 2027, es tremenda. Estamos hablando de 25.000 millones de dólares o más, datos de cualquier consultora. Entonces, ¿cómo se va a pagar todo eso con un gobierno que está quemando innecesariamente las reservas, que lo viene haciendo? Bueno, son preguntas que se hacen actores de muchísimo poder. Cortito, Diego, porque ya faltan 3 minutos, estamos a punto de estrenar Únicos. ¿En qué anda la vicepresidenta, a todo esto? Bueno, mira, te voy a decir, la vicepresidenta, la información que tengo y la que vimos esta semana, hizo un movimiento audaz Villarroel esta semana, no sé si tuvo mucha difusión, creo que sí, visitó a los trabajadores del neumático del sindicato SUTNA, un sindicato muy combativo, que vienen reclamando, obviamente, porque es un sector muy golpeado por la importación, se perdieron muchísimos puestos de trabajo en el sector del neumático, y Villarroel fue y dijo, me preocupa la industria nacional. Ahí hay también empresarios muy importantes, como Madanes, por ejemplo, que es el dueño de Aluar, también es el dueño de una de las fábricas más importantes del neumático. Villarroel fue ahí. Un terreno esquivo, o sea, un gremio conducido por la izquierda. Fue Villarroel y dijo, me preocupa la industria nacional. Bueno, sacrilegio total con respecto a lo que haría Milei, ¿no? Que no se mezcla con laburantes, menos laburantes organizados, sindicalizados. Bueno, Villarroel lo hizo esta semana, no sé si pasó bajo radar, muchos lo vimos, pero fue un gesto de desafío, un nuevo gesto de desafío a Milei. La información que tengo, te sumo, a Villarroel la invitaron a esta reunión, cena. Sí. No, a la del Grupo Clarín. Ah. Villarroel estaba invitada. No fue. No fue. Como no fueron otros dirigentes del peronismo que también habían sido invitados. Pero no fue. Había un solo representante del gobierno importante, fue Guillermo Francos. Dio una vueltita por ahí, estuvo con 2 personas importantes del Grupo Clarín.
Después fue Sebastián Pareja, Ritondo, las segundas líneas. Pero a Villarroel la habían invitado para que fuera. Clarín quería que esté todo el mundo, en teoría. Hasta a mí me invitaron, imagínate. Por Diego. eso, había una convocatoria muy amplia y la vicepresidenta estuvo invitada. Por alguna razón Decidió no ir. No quiso ir, yo creo, para no enemistarse todavía más en ese momento, porque ahí la iba a ver todo el mundo. Claro. Y la vicepresidenta no fue, o sea que no termina de romper Bien. por completo. Después hay muchas teorías, muchas hipótesis. Si esto sale mal para el gobierno, ¿qué lugar va a ocupar Si se la Villarroel? lleva puesta o no Villarroel. Pero Diego, bueno, no lo sabemos, hay que esperar el domingo. hay que esperar al domingo. Nosotros volvemos a vernos en 15 días con otros tiempos para poder analizar la información y la política de la mano de Diego Genú. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Voy a cerrar el programa agradeciéndole a nuestros amigos de Angelín, pizzería tradicional de Buenos Aires desde 1938, creadores de la famosa pizza canchera, masa y salsa, ideal para comer al paso. Los encontrás en Córdoba y Godoy Cruz de martes a domingos, también con pedidos al 4774-3836. Atención, porque este 6 de septiembre a las 6 de la tarde llega la noche de Canchera y Vermú, lanzamiento del nuevo Vermucito de la casa, barrita en la vereda, artistas plásticos y música en vivo. Ya nos llegó la invitación, así que gran parte del equipo de Gelatina va a estar ahí. ¡Hay helado! Hay helado, excelente. Buscalos en Instagram como @angelin.pizzería. Me fui. Amigos, les quiero pedir un favor. Si por algún motivo tienen que ir a laburar o a estudiar o a visitar un pariente, dejen ahora la transmisión de Gelatina porque vamos a estrenar únicos y algorítmicamente necesitamos que el arranque sea nutrido. Así que ya son las 4 de la tarde, arranca únicos, no se vayan, nos vemos el lunes, buen fin de semana, vayan a votar el domingo. Chau.